estar con ustedes nuevamente. Quiero reflexionar con ustedes sobre la historia de Chile. Precisamente la historia que hoy por hoy está siendo cuestionada y está siendo llevada al olvido a través de la omisión de recuerdos de sus héroes, de los padres de la patria y de sus distintas etapas. Y por eso quiero hacer este video precisamente para resaltar sus puntos más destacados. La llegada de españoles a Chile se inicia en 1535, cuando viene a Chile Diego de Almagro, que es el descubridor de Chile, y después, en 1541, llega Pedro de Valdivia, que es el conquistador de Chile. Las características de estas dos llegadas es que la mayor parte de los españoles que formaron parte de estas avanzadas eran militares experimentados. Y esto tiene una explicación porque para hacer fortuna, que era la finalidad que tenían los españoles en el momento que dejaban su país y pasaban a América, para ello tenían los virreinatos, donde estaba Perú, Nueva España, el Virreinato de la Plata, y aventurarse a Chile era un riesgo desde todo punto de vista. Primero que nada, era un país que no tenía riquezas naturales prácticamente. Su superficie agrícola era y es pequeña, y junto con ello había que luchar violentamente contra la naturaleza para crear, por ejemplo, obras de regadío a fin de que pudieran desarrollarse cultivos agrícolas o realizar la explotación minera. No había nada fácil ni nada que estuviera a la mano del hombre. Esto generó desde un principio un estilo de vida como de carácter militar, porque fue a través del esfuerzo de la lucha contra la naturaleza que se fue forjando el carácter nacional. Y, como les digo, los militares españoles eran todos militares experimentados, y eso también influyó en la característica de la Capitanía General de Chile. También tenemos que agregar la guerra de carácter no continuado que existió entre los mapuches y el naciente colonia de Chile, que también obligó, porque había constantemente ataques a ciudades que eran destruidas por los mapuches y finalmente había que reconstruirlas, obligó a que existiera siempre un estado de alerta y un espíritu militar dentro de la sociedad civil. Vamos a agregar a estas matrices de la formación de carácter chileno la influencia que tiene el territorio en la población chilena. Por ejemplo, el escritor Miguel Serrano dijo que toda la energía él la obtenía del territorio chileno. Es bastante significativo cómo el territorio le otorga energía al chileno y junto con ello genera una unión muy fuerte que es la base de aquel patriotismo que se caracteriza, por ejemplo, en que chilenos que llevan décadas fuera del país, lo único que hacen es pensar todos los días en nuestra patria. Hay algo que no podríamos describir desde el punto de vista químico o físico, pero que sí existe como influencia en el carácter de la gente de este país que viene del territorio. Junto con esto quiero resaltar que 3 extranjeros que vivieron en Chile, el historiador norteamericano Anson Uriel Hancock, que escribió en 1893, después de haber vivido largo tiempo en Chile, History of Chile, una historia de Chile,
en que él señala que es impresionante cómo el hombre chileno es el hombre que tiene más fuerzas de todos los que él ha conocido en Europa y en Estados Unidos. Luego está la opinión que dio Lord Cochrane cuando llegó a Chile y se dio cuenta de la extraordinaria capacidad militar que tenían soldados, lo cual también fue ratificado posteriormente cuando en 1885 el gobierno de Chile, con acuerdo del Kaiser Guillermo II de Alemania, trajo al general Emilio Körner, que fue el que introdujo la instrucción alemana al ejército de Chile y dio lugar al ejército actual que tiene Chile, que es de carácter prusiano, y él también quedó impresionado de la capacidad física y militar del soldado chileno. Entonces sucede que con estas características iniciales se produce en 1830 una batalla entre los dirigentes del Partido Conservador y los del Partido Liberal, y los del Partido Conservador derrotan en la batalla del Ircay a los liberales. Y esto da origen a la República Conservadora, que establece el Estado en forma en Chile a partir de 1830, dicta la Constitución de 1833, que duró prácticamente 100 años, y la figura inspiradora, la figura central de esta República Conservadora es don Diego Portales. Juan Domingo Perón, el general y presidente argentino, probablemente la figura política más renombrada de la historia de ese país, dijo: nosotros, a diferencia de Chile, no tuvimos nunca un Portales. Eso es determinante para la característica de lo que voy a explicar a continuación. La República Conservadora gobernó Chile durante 30 años, desde 1830 hasta 1861. Durante esos 3 gobiernos, los gobiernos de José Joaquín Prieto Vial, Manuel Bulnes Prieto y Manuel Montt, hizo crecer al país un 10% anual. Junto con ello, hizo toma de posesión del Estrecho de Magallanes, creó la Universidad de Chile, creó las primeras carreteras que tuvo Chile, los primeros ferrocarriles, colonizó el sur con alemanes, ganó y le permitió a Chile ganar las 6 guerras que tuvo durante el siglo XIX, y trajo a los sabios y científicos más grandes del mundo, que fueron los que prácticamente formaron la intelectualidad chilena, como fue, por ejemplo, el naturalista Claudio Gay, francés, que realizó un estudio completo de la flora, de la fauna, de la geología y la geografía de Chile. El científico Ignacio Domeyko, que fue el segundo rector de la Universidad de Chile después de Andrés Bello, que él fue el que descubrió la cantidad enorme de minería inexplotada que había en Chile. Lorenzo Sassiez, que fue el que introdujo el estudio de la medicina en Chile, fundó el primer decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Antonio de Gorbea, vasco, se me olvidó decir que Claudio Gay es francés, Lorenzo Sassiez es francés, Ignacio Domeyko es lituano, polaco, y Antonio Gorbea es vasco-español. Él introdujo el estudio de la matemática y fue el primer decano de la Facultad de Matemáticas y de Ingeniería de la Universidad de Chile. También vino a vivir a Chile, traído por el gobierno de Andrés Bello, que probablemente ha sido el intelectual más grande que ha tenido Latinoamérica, y estuvieron viviendo en Chile, exiliados de la dictadura de Juan Manuel Rosas en Argentina, 2 extraordinarios intelectuales argentinos que hicieron prácticamente gran parte de su carrera acá, como fue Domingo Faustino Sarmiento y Juan Alberto Alberdi. Todo eso lo produjo el hecho que este país funcionaba como un país civilizado. Se había dotado a la figura del presidente de la República, que no existía, porque Chile antes, cuando era una colonia, ¿no es cierto?, estaba regida por un jefe de Estado que era el rey de España, de la dignidad suficiente, esta figura nueva,
que era el presidente civil, que le permitió someter a los militares y a la aristocracia al poder civil, lo cual impidió que en Chile, en el siglo XIX, hubieran cuartelazos, caudillismo y golpes de Estado o guerras civiles, como pasó prácticamente en todos los países de Latinoamérica e incluso en España durante el siglo XIX. Este fue un éxito notable de la estructura jurídica, constitucional, cultural y social del país, mantener este sistema que daba lugar a un crecimiento económico y a una incorporación de las clases sociales cada vez más grande. Estos éxitos de la República Conservadora fueron acompañados de grandes avances sociales. El año 1817, Bernardo Higgins eliminó y puso término a los títulos nobiliarios, y en 1823 Ramón Freire puso fin a la esclavitud, siendo el segundo país del mundo que la abolía, detrás de Dinamarca. En 1865 se decretó la libertad de culto acá en Chile. Todo esto lo estoy diciendo para desvirtuar la doctrina marxista que dice que este país nunca tuvo avances sociales. En 1874 se aprobó el voto universal, cosa que también fue un avance notable para la época. Después, en 1935 y 1949 se aprobó el voto para las mujeres, que fue uno de los primeros países que lo estableció. En 1958 se estableció la cédula oficial y única de votación, lo cual puso término al cohecho. Y finalmente en 1970 se rebajó la edad para votar de 21 a 18 años e incluso se le dio votación a los analfabetos. Entonces, como les digo, se ha ido desarrollando un país con sus características que he mencionado, pero no solamente dio lugar a lo que he señalado, sino que también, teniendo una población muy escasa, ha tenido unos artistas extraordinarios. Por ejemplo, tiene 2 premios Nobel de literatura, que son Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Tiene 3 premios Cervantes de literatura, que son Nicanor Parra, Gonzalo Rojas y Jorge Edwards. Tiene además el pintor surrealista más grande de la historia, que es Roberto Mate Chaurren, uno de los pianistas más grandes también de la historia y premio mundial de la música de la UNESCO, el maestro Claudio Arrau, y a Vicente Huidobro, que él fundó en Francia el movimiento poético llamado creacionismo. Entonces, como les estoy señalando, este país no solamente tuvo avances en lo político, en lo militar, en lo económico, en lo científico, sino que también en lo artístico. Y junto con todo esto, hace ya muchos años que Chile tiene el Producto Interno Per cápita más alto de Latinoamérica y además el índice de desarrollo más alto de Latinoamérica. Todas estas cualidades, estos éxitos, estos logros han sido fruto de un proceso constante, continuo de progreso, de aporte de toda la ciudadanía y no el fruto de un grupo pequeño de personas que hayan hecho algo como que si fuera un acto mágico. Esto es fruto del esfuerzo que viene, como les digo, desde el descubrimiento mismo de Chile. Y voy a terminar señalando el rasgo que destaca especialmente a Chile y que desgraciadamente esto no se menciona en ninguna parte. El Parlamento chileno es, de los que han funcionado por largo tiempo, el tercero más antiguo del mundo actualmente, detrás del inglés y del norteamericano. Esto es algo notable porque hasta poco antes de 1830 ningún país del mundo tenía parlamento, ni existían las repúblicas, todas eran monarquías. Y este país, que es el Finisterre, o sea, es el fin de la tierra, es el país que está más al sur del mundo, fue capaz de crear ya en 1830 un parlamento que ha funcionado en forma
prácticamente ininterrumpida, salvo el periodo de Pinochet, la guerra civil de Balmaceda, que duró unos meses, y algunas otras interrupciones menores. Y les quiero decir, estimados amigos de Cuidemos a Chile, que los países que pretenden darnos lecciones de democracia, lecciones de nuevo orden mundial, lecciones de globalización como son los países de Europa, les voy a señalar cuándo tuvieron ellos recién un parlamento que funcionara permanentemente. En el caso de Alemania, solamente lo tiene a partir del año 1948, cuando se funda la República Federal Alemana. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial. Insisto, Chile lo tiene desde 1830. En el caso de Italia lo mismo. Italia tiene parlamento solamente a partir de 1946, después de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de España, solamente ha tenido un parlamento en forma continuada desde 1978. Insisto, Chile lo tiene de 1830, o sea, España lo tiene después de la muerte de Franco, nada más. En el caso de Rusia, que nunca tuvo, salvo un periodo muy breve que tuvo la Duma, que así se llamaba el parlamento ruso durante el zar, pero que de fondo no duró nada. Después vino la dictadura comunista de 74 años, solamente a partir de 1991 que tiene un parlamento. Y Francia, que es como la madrepatria de la democracia liberal, producto de la Revolución Francesa, solamente ha tenido un parlamento en forma estable a partir de 1871, después de la caída de Napoleón III. Toda esta información, queridos amigos, se las entrego para entender por qué los que estamos en esta acción estamos defendiendo este país. Porque los éxitos que ha tenido, la historia que tiene, el carácter digno y exitoso con que ha transitado por el campo de la historia, debe ser preservado. Y no podemos permitir que esto, por el político de turno que sea, o por las Naciones Unidas, o por las acciones políticas, ideológicas, o de afán de dominación mundial, venga a ser menoscabado, desvirtuado, liquidado y finalmente finiquitado.